Bueno, pues muchas gracias por la espera. La verdad es de que em, estoy saliendo de otra clase, pero nos prolongamos un poquito y fue por eso que les comenté que los veía 10 minutos después. Entonces, muchísimas nuevamente. Y vamos con la clase del día de hoy. Y bueno, la de hoy va a estar, digamos, un poquito más rápida, porque recuerden que siempre la segunda clase es como más rápida que la primera. Y la dinámica, ya sabemos que vamos a estar trabajando precisamente con lo que son bueno, hemos estado participando con ejemplos, ¿vale? Entonces, recuerden que los pueden ir poniendo en algún lugar para que, pues, de esa manera, pues, ya nada más copien y peguen al final. Tenemos que ir como que haciéndonos un poquito más hábiles en ese aspecto. Bueno, vamos a empezar con el tema, se llama tipos de textos. Les recuerdo mi nombre, Laura Lisbeth Barrera Miranda, soy su docente de la Universidad Politécnica de Tulancingo en esta asignatura que se llama Expresión Oral y Escrita 1. Esta clase 2 se utiliza siempre para el 20 y 21 de octubre. De hecho, esta es la clase que voy a grabar para que lo puedan checar posteriormente en internet, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de distintos tipos de textos. Me voy a brincar para poder llegar a este. Ay, aquí se me movió. Y bueno, en este tipo de texto, ¿qué tipos de textos conocemos? ¿Quién me podría comentar? ¿Qué tipos de textos conoce? Algún tipo de texto, el que sea, no importa. Alguien que diga, yo maestra, yo conozco un tipo de texto. Todos conocemos un ensayo, por ejemplo, eso es un tipo de texto. Una reseña, eso también es un tipo de texto, ¿sí? Bueno, como estudiantes creo que hemos revisado o a lo largo de toda nuestra vida hemos estado trabajando con distintos tipos de texto. Estos distintos tipos de texto tienen un objetivo en específico. Si nos damos cuenta, las actividades que hemos estado realizando a lo largo de la asignatura tiene características específicas cada tipo de actividad y esto es porque los recursos son distintos y tienen distintas finalidades, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy qué distintos tipos de textos existen. El primero, para poder llegar a un texto, podríamos hablar del diálogo. Nos dice que el diálogo es una connotación verbal donde se platica acerca de un tema en específico. Por ejemplo, política, por ejemplo, una ideología, por ejemplo, no sé, un tema que se esté trabajando mucho, ¿no? Un tema viral, etcétera. Eso es el diálogo. El diálogo no solamente es la plática puede ser formal o informal, esto es muy importante, pero lo que sí podemos mencionar es que el diálogo tiene pues dos intenciones. El primero es informar y el segundo es consensar. Ahora, de acuerdo a Elena Beristain, que es la persona o la autora de la que hemos estado platicando muchísimo en lo que es esta materia, ella menciona que el diálogo es una estrategia discursiva en la que se pone énfasis en las expresiones sobre el receptor y a quien los parlamentos se dirigen. Y bueno, van a decir, maestra, bueno, ¿cómo es esto, no? Porque pues Elena Beristain obviamente da un concepto muy rebuscado porque pues ella es especialista en el tema. Entonces, ¿cómo es que sucede esta situación? Bueno, precisamente lo que sucede en esta situación es que el diálogo es una oposición al monólogo. ¿Qué es una oposición al monólogo? Bueno, precisamente habla acerca del poder escuchar y del poder en este caso, aparte de escuchar, el poder hablar, pero de una forma argumentada, porque a veces eso es lo que sucede, ¿no? Que muchas de las ocasiones no están, no se está argumentando lo que estamos hablando. Entonces, de eso habla específicamente lo que es el diálogo, lleva un razonamiento. Pero bueno, en resumen, el diálogo nos dice que tiene un carácter un poquito, digamos, ya más formal y más estructurado cuando se lleva a cabo, pues ya en un escrito. Entonces van a decir, maestra, ¿cómo un diálogo va a ser escrito? Bueno, precisamente porque el diálogo habla específicamente de lo que es
un tema en específico, pero un tema estructurado. Entonces, como el diálogo debe de estar argumentado, no puedo solamente hablar como se me vengan las ideas a la mente, sino debo de tener una guía y esa guía tiene que ir escrita. Por eso es que habla aquí mucho de que no es una improvisación. El diálogo no es una plática como si estuviera yo con mis amigos y diciendo, oye, fíjate que esto va así y así y así. No, porque el diálogo es pensado, es meditado, tiene una finalidad específica, ¿vale? Y bueno, vamos a ver dentro de esto, decíamos que de acuerdo a Elena Beistain menciona que es un discurso imitado, es decir, la persona que llega a ofrecer más información es la persona que tiene mayor argumento, pero también hay que checar si la otra persona que está dialogando realmente lo que dice es real, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen como esa habilidad del habla, pero al final como que no dicen nada, entonces ahí ya no estamos hablando de la argumentación. También hay que ver si la otra persona es persuasiva, que es persuasiva que podamos hacer que la otra persona crea lo que estamos diciendo o compre la idea que estamos hablando. Entonces, precisamente de eso habla lo que es el diálogo, que es el punto número 1. Ahí no vamos a poner ejemplo, ¿vale? Después viene la narración. Y bueno, la narración habla específicamente cuando nosotros describimos ciertos hechos, situaciones que pueden ser ficticios o no, para poder, en este caso, pues, tratar un tema en específico. La narración, de hecho, se utiliza bastante dentro de los cuentos infantiles, se usa también dentro de lo que son, ¿qué otro entra? Cualquier tipo de historia, como tal una historia es donde entra la narración, ¿sí? Y bueno, hay un autor que se llama Kurt, donde él menciona en el ámbito, digamos, de la literatura, donde nos dice que la narración pertenece a una historia de ficción, pero sabemos nosotros que no todas las historias son de ficción, hay historias que no lo son y que son 100% reales. Entonces aquí hay una disyuntiva con este autor, porque él dice que las narraciones son específicas de la ficción, cuando nosotros sabemos que no es así. Entonces, ¿para qué lo comento? Bueno, lo comento precisamente para decirles que las narraciones pueden ser ficticias o pueden ser de la realidad y están correctas las dos, pero hay muchas posibilidades de que el narrador pueda presentar alguna figura o una creación ficticia y eso es válido. Por ejemplo, se me ocurre ahorita lo de ¿cómo se llama? Lo de Harry Potter, ¿no? Donde comienza con un libro, comienza con una historia que es ficticia, pero posiblemente si estamos hablando de, no sé, de otro tema que no sea ficticio, en ese caso, pues también es una narración, ¿sí? Una narración es cuando comenzamos a platicar, a decir lo que es un tema en específico. Y no importa cuál sea el tema, porque pues es libre. ¿Qué es lo importante aquí? Mencionar cómo es la escritura. Nuestra escritura debe de ser funcional. Entonces, es raro que una narración sea así como muy elaborada, ¿no? Tiene que tener un lenguaje sencillo, pero sobre todo un lenguaje que permita a la persona que está leyendo poder imaginar cómo debiese ser esa realidad o esa historia que se está narrando. Entonces, por eso es importante que el narrador pues tenga muy claro y que dé los detalles muy específicos de lo que se está pues platicando, ¿no? En este caso que sea muy preciso a la hora de elaborar su narración, que realmente muestre los detalles, que sea muy descriptivo, que en la narración pueda dar todo el panorama general y demás, a modo de que la otra persona vaya imaginando y creando la historia en su mente. Estamos hablando de una narración escrita, porque si lo hablamos de una narración en cuestión de una película, pues ahí cambia completamente la historia. Y bueno, después de esto tenemos el siguiente punto, que es la descripción. Del diálogo y de la narración no vamos a platicar nada, bueno, no vamos a escribir todavía nada, porque al final les voy a decir qué va a ser, ¿vale? Entonces, mientras les voy diciendo que no.
Vamos a ir checando la descripción y de acuerdo nuevamente a nuestra autora, que es Elena Beristain, menciona que se trata de las 4 estrategias discursivas de presentación, donde, ¿qué es lo que se presenta? Personajes, objetos, animales, lugares, épocas, conceptos, procesos, hechos, situaciones y demás. Entonces, una descripción se emplea para poder identificar y crear un personaje, un objeto y todos los que acabamos de mencionar, ¿vale? ¿A partir de qué? A partir de ciertas características específicas y esenciales. Pero también nos dice esta misma autora que fungen como narraciones, diálogos, monólogos y argumentación. Por eso es que hace rato cuando hablábamos acerca de las narraciones, les decía que tenían que ser muy detallados a la hora de escribir, a la hora de poder identificar qué es lo que se está platicando. Entonces, precisamente es porque la descripción y la narración están íntimamente relacionados. Y bueno, las descripciones son entendidas como signos lingüísticos, que decíamos que son palabras que pueden ser verbales o escritas, de lo que una persona ha vivido o ha visto, o también opina, ¿no? Porque también es válido. Ejemplo, voy caminando en la calle y de pronto veo un accidente. Y cuando llego a mi casa o con mis amigos, o donde vaya a llegar, les comienzo a decir, fíjense que hubo un accidente ahorita que venía de camino. ¿Y qué pasó? No, pues pasó así y así. Y comienzo a decir algo de lo que estuve viendo, a describir lo que vi. Viceversa, fíjate que escuché que fulanito iba a hacer esto. Entonces comienzo a describir de lo que estoy escuchando, de algo que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, precisamente para eso se trabaja lo que es la descripción. Pero tenemos muchísimos ejemplos, aparte de los que les acabo de dar, tenemos muchos ejemplos de qué es la descripción. Y les voy a pedir aquí en el chat que hagamos nuestra primera participación, donde me van a mencionar la descripción de un objeto y de un personaje, ¿vale? Entonces, verifiquen que tenga su nombre completo y me van a hacer la descripción de un objeto y la descripción de un personaje. Obviamente, quienes vayan a ver la grabación lo van a hacer en los comentarios en YouTube. Entonces, van a hacerme la descripción de un objeto y la descripción de un personaje. ¿Qué es? Nada más para recordar, la descripción son los elementos esenciales de ese objeto, de ese personaje que ahorita les solicité. Entonces, volteen a su alrededor y vean algo que les llame la atención y comiencen a describirlo. Una descripción tiene que estar tan detallada a modo de que la otra persona que no está viendo lo que ustedes ven, que no esté escuchando lo que ustedes escucharon y que no esté viviendo lo que ustedes viven, pueda llegar a ese objeto o a ese personaje. Esto es muy importante, porque si yo digo, pues es grande, si yo les digo, es grande y tiene botones, pues con todo respeto, hay demasiadas cosas grandes y con botones. Entonces, ahí es ambigua mi descripción. Y recuerden que lo que platicábamos en la clase número 1 es evitar la ambigüedad. Es decir, evitar que una persona diga una cosa, otra diga otra y tenga múltiples interpretaciones. Entonces, ahorita que hagan su descripción, sí háganlo muy detallado a modo de que su servidora y cualquier persona que lea pueda decir, ya sé qué es esto. ¿Sí? Ya sé que es un cargador, ya sé que es un plumón, ya sé que es una taza, ¿sí? Ya sé que es un celular. ¿Por qué? Porque me está dando lo que son todos los elementos esenciales. Entonces, la descripción de ese objeto y de ese personaje tienen que ser detallado a modo de que la otra persona sepa de qué estoy hablando, sepa qué personaje y sepa qué objeto. ¿Sí estamos bien? Para que ustedes lo vayan ahí poniendo. Pónganle siempre si es grande, si es chico, cuál es su forma, el color, las variantes internas y externas. Recuerden que no todos tienen eso mismo. Por ejemplo, si yo digo, se me ocurre un celular, ¿no? Si yo describo mi celular, pues no todos van a tener el mismo celular. Entonces tengo que dar las variantes,
¿sí? Las variantes podría ser, pues maneja un sistema operativo de iOS o Android. Entonces ya con eso sé inmediatamente que es un celular, ¿sí? Esas son las variantes que tengo que hacer que la otra persona, aun cuando no lo tenga, sepa qué es. ¿Dudas en cuestión de su participación, chicos, señoritas? Entonces son dos descripciones, profesora. Así es, Sergio, son dos, una de un objeto y una de un personaje. Ok, perfecto. Gracias. A ti. Y bueno, las descripciones pueden ser abundantes, precisas o escasas, que si son escasas ya decíamos que caemos en la ambigüedad y eso es incorrecto. Por eso es que no podemos mencionar una descripción ambigua, ¿vale? Lo que sí es importante es que debemos de resaltar el objetivo de esa descripción, de ese objeto, de esa persona, ¿sí? Entonces aquí el escritor, que en este caso ustedes lo están haciendo como escritores, tienen que tener los elementos necesarios y saber cómo hacer su descripción. Entonces, es muy sencillo, escojan algo que tengan aquí ahorita a la mano. ¿Qué tienen a la mano todos? Pues yo sé que es su celular, entonces no todos vayan a escoger el celular. Alguien tiene un lapicero, su libreta, la televisión, una silla, no sé, lo que tengan ahí a la mano, eso descríbanlo tal cual. Y de personajes, pues imaginen a uno que les guste, ¿no? Obviamente, si describen un personaje, ejemplo de anime, pues significa específicamente que tenemos que tener un conocimiento previo. En lo personal no conozco a todos los personajes de anime, si acaso nada más a Naruto y el que hacía One Piece y no sé qué otro, pero son todos, ¿no? Pero bueno, ahí podría haber esa variante que posiblemente haya personas que sí y no hay ningún problema. Ahora, el siguiente punto es la exposición. Y la exposición, creo que todos hemos hecho exposiciones porque creo que a nuestros maestros les encanta que expongamos y por eso es de que es una práctica muy, muy común. Y a veces la llegamos a ver tediosa, ¿no? Cuando nos dicen, te toca exponer X tema y decimos, el maestro se quiere ahorrar trabajo y quiere verme trabajar a mí. Y ese tipo de situaciones, no. La exposición tiene una finalidad completamente intencionada. Es decir, la exposición permite que mejore su expresión verbal, su expresión corporal, su expresión gestual, permite que ustedes puedan diseñar una presentación en cuestión de tecnología, pues más elaborada, con los elementos básicos, que conozcan la estructura de una exposición. Si ustedes se dan cuenta, van a decir, maestra, ¿por qué siempre que tenemos clase da su nombre? ¿No? ¿O por qué siempre nos pone la fecha? ¿O por qué siempre nos pone el encuadre? ¿O por qué nos menciona el objetivo? O sea, ¿para qué nos pone eso? ¿Para qué nos pone al final donde el contacto? ¿Por qué hace eso si ya la conocemos? Bueno, porque es la estructura que debe de llevar una exposición. Una presentación tiene una estructura definida, no es lo que a mí se me ocurre y se me antoje, sino es lo que debe de llevar. Entonces, las exposiciones tienen esa finalidad, que nosotros conozcamos la estructura y que lo hagamos de manera coherente, lógica y fluida, a modo de que la otra persona pues pueda comprendernos y que no sea nuevamente, repetimos la palabra de la clase 1, que no seamos ambiguos en lo que estamos hablando y en lo que estamos escribiendo. Inclusive las personas que son así como muy buenas para hacer presentaciones y las otras personas que son muy buenas para interpretar, en teoría, quien hace una buena presentación, cualquier persona podría exponerla, siempre y cuando se tenga estas dos partes, la habilidad de presentar y la habilidad de exponer. Entonces, ejemplo, si ustedes me dan una presentación y está muy bien hecha, podría posiblemente presentarla, no dar a conocer el tema con su material. Pero ¿qué pasa a veces cuando otra persona lo hace y decimos, híjole, no, pues ni esa persona le entiende? Entonces, obviamente, ahí pues hay una situación compleja, ¿no? Posiblemente no la hizo esa persona, no sé, podría haber muchas situaciones o suposiciones que puedo dar. Sin embargo, es muy, muy importante que nosotros podamos identificar, pues en este caso, que la exposición tiene esta estructura que les voy a mostrar en pantalla. El título,
Siempre tiene el título, la portada, por eso luego cuando me dicen, maestra, ¿por qué todo lleva portada? Bueno, porque todo debe de llevar tus datos de identificación. O sea, es una regla, es una estructura de los trabajos, ¿sí? No puedes presentar, por ejemplo, un proyecto en el ámbito laboral sin que lleve tu nombre. Va a decir el empresario, bueno, ¿y esto quién lo realizó? ¿Quién lo propone? O sea, forzosamente debe de llevar los datos de identificación. No necesariamente es la portada, obviamente yo les pido la institucional, pero puede ser otra portada mientras lleve los elementos. Después, los objetivos. ¿Cuál es la intención de esa exposición? ¿Cuál es la intención de ese tema? ¿Qué trascendencia va a tener? Los alcances, hasta dónde va a llegar, para qué le sirve. Yo siempre les digo, ¿para qué te sirve a ti, ingeniero en sistemas computacionales, el conocer el tema de la exposición? ¿Para qué te sirve el conocer qué es una homófona, saber cuál es la diferencia entre sinónimo y antónimo? ¿Para qué te sirve parafrasear? ¿Sí? Eso es lo importante, el alcance que va a tener ese tema en mí como profesional. Porque recuerden, y de verdad eso se los digo muchísimo, recuerden que ahorita estamos como, bueno, están como estudiantes, hoy están como estudiantes, pero el tiempo se pasa tan rápido que pasado mañana ya están ya están en el ámbito laboral. Entonces realmente tenemos que ir adquiriendo las competencias y saber qué alcances y para qué me va a servir esta materia cuando ya esté trabajando en la empresa o cuando haga mi propia empresa, ¿no? Porque es válido. El siguiente es el contenido, ya es el desarrollo de todos los temas, de todos los subtemas. Si se dan cuenta, su servidora no les pone una así atascado de texto, ¿no? Con letras chiquititas que ni yo vea, para nada. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser funcional, tiene que tener una estructura. Recuerden que no se puede, la regla es no más de 6 líneas en una diapositiva. Entonces, yo no puedo poner 15 líneas, 20 líneas, si no es resumen, ¿sí? O no puedo mostrarles un archivo en PDF, o sea, eso va en contra de la estructura de una exposición. La exposición debe de ser concreta, debe ser clara, debe de ser precisa. ¿Por qué yo no los veo 20 horas a la semana? Pues ¿para qué los quiero 20 horas a la semana si sé que con una hora efectiva es suficiente o con 2 horas efectivas es suficiente, que se requieren para poder estar al 100 con la materia? Y por último, las conclusiones. Siempre deben de ir las conclusiones en toda exposición. ¿A qué llegamos? A partir de cómo iniciamos, cómo estamos terminando. ¿Sí? Siempre deben de ir las conclusiones en toda exposición. Estos 5 puntos son primordiales para la exposición. Yo sugiero que los tengan muy en cuenta porque en tercer parcial trabajamos con presentaciones. Entonces, en este tema de las exposiciones lo comenzamos a trabajar en tercer parcial y obviamente debe de llevar esta estructura. Ahora, en los coloquios y congresos se especifica cuánto tiempo tiene cada ponente para presentar su texto. En lo personal, siempre les doy tiempo. También yo sí trabajo de esa manera. ¿Por qué? Porque eso nos permite poder dimensionar el tiempo que tenemos para poder saber y tener una mejor organización. Imagínense que yo no les dijera, no, pues miren, vamos a hacer presentaciones, vamos a hacer exposiciones. ¿Y cuánto tiempo? El que ustedes quieran. Y va a haber equipos que me expongan en 5 minutos porque son flash, va a haber otros que me expongan en 4 horas porque son, no sé, tal vez quisieron dar muchísimo. Entonces, ni el que dio mucho tiene 10, ni el que dio poco tiene 0. Simplemente la finalidad se cumple o no se cumple. Entonces, por eso es importante que no se hagan presentaciones tediosas, y aquí lo menciona, no hacer presentaciones tediosas, porque las demás personas se aburren, se cansan. ¿Por qué yo no los pongo o por qué yo no me la paso hablando 5 horas? Primero, porque se me secaría la boca, ¿no? Y segundo, porque ustedes no me van a aguantar la atención 5 horas. Yo tampoco lo aguantaría. O sea, se le llama eso, de hecho, se le llama antipedagógico. El hecho de que creamos que una persona va a mantener la atención durante un tiempo muy prolongado es imposible. O sea, se supone que, de acuerdo a los estudios, se supone que el nivel de captación en cuestión de tiempo creo que es de unos 15 minutos, 20 minutos. Entonces, estar 1 hora ya es cansado, estar 4 pues es mucho más, estar 20 no, pues ni queriendo. Y aunque nos paguen, de verdad se los digo así, porque en lo personal pues tomo cursos que me dan
porque tengo que hacerlo y no por eso significa que voy a estar todo el tiempo atenta, ¿no? Pues de pronto como que si me como una fruta o veo tantito mi celular o no sé, hago otra cosa que me permita poder regresar a la atención, porque si no es imposible. Pero por último, ¿qué pasos vamos a seguir para hacer una exposición de calidad? Ya estamos terminando y espero que ya todos estén tomando las capturas de lo que es la descripción de su objeto y de su personaje, para que nada más verifiquen que tenga su nombre completo para que puedan tomar la captura. Recuerden que me deben de señalar, por favor, porque luego me ponen ahí la captura y se ve 20,000 mensajes y yo nunca sé cuál es el mío, ¿no? ¿Cuál es bueno, el de ustedes que tengo que evaluar? Entonces, chéquenle muy bien, por favor, chicos, señoritas, señálenme, subrayenlo, pónganle un cuadrito, una flecha, lo que ustedes quieran, sé que son muy ingeniosos para eso. Muy bien. Ay, pero ya vi que me pusieron unos el objeto y el personaje, eso no tenía que ser, pero bueno, ya no hay problema. Ok, bueno, ¿cuáles son los pasos? Y esto es muy importante, si tienen oportunidad, escríbanlo. ¿Cuáles son los pasos a seguir en toda exposición? Porque exponer no es ir a leer el tema, o sea, ese es un error que hemos cometido muchas personas. Pasa como cuando nos dicen, subraya las ideas principales y subrayamos el libro completo. Eso no es ideas principales. Así pasa con la exposición. Exponer no es ir y leer, porque yo sé leer, tú sabes leer, todos sabemos leer, no necesitamos que alguien pase y lo lea, ¿sí? Exponer es explicar un tema a partir de una intención específica o de un objetivo y que sea el punto personal y el punto objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Se recomienda leer varias veces el tema que van a presentar, muchas veces, las que sean necesarias, hasta que primero ustedes lo entiendan y segundo, lo podamos entender los demás, ¿no? Digo lo podamos entender los demás porque les decía que vamos a trabajar con exposiciones, no en este parcial, es hasta el tercero. Pero entonces, si ustedes no entienden el tema, tengan la seguridad que menos yo lo voy a entender. Entonces, es muy importante que nosotros chequemos ese aspecto fundamental. El punto número 2, ya estamos, en 5 minutos se acaba. Punto número 2, elaborar un plan. Punto número 3, cuidar nuestra presentación, tomar el tiempo para poder respirar y relajarnos. Hay que ver a las personas a los ojos, no intimidantes, sino hay que observar para que vean que no estamos nerviosos. Mantener las tonalidades de la voz, esto es muy importante, porque luego estamos todo el tiempo con un tono bajito, se aburre el auditorio. Hay que subir, bajar el tono de voz, hacer énfasis, silencios y demás. O sugerir, nunca les digan esto es así porque yo lo digo, no, es la sugerencia que les hago, es una recomendación. De manera psicológica, si a una persona le dices esto es así, lo rechaza. Por eso siempre se tiene que hacer como recomendación. Sugiero que manejes esto, sugiero que hagas esto, esta es la recomendación que te hago. Procurar el intercambio, nunca bloquearnos con una discusión y respetar los tiempos de los demás y los propios. Entonces, si nos dicen que es una hora y tenemos que ser respetuosos todos. Y si nos dicen que son 20 horas, pues son 20. Y bueno, ya podemos tomar la captura de pantalla para poder subirla, ya está el espacio, la infografía en Canva, todavía no tengo las instrucciones, ahorita las subo para que la puedan hacer. Y bueno, recuerden que es Canva y ayer nos propuso uno de sus compañeros el otro programa que se llama Vengeance, algo así se llama, pero también existe el de PictoChart. Entonces les voy a poner las 3 opciones por quien guste, checar alguna de ellas, está perfecto. Y vamos a trabajar con un crucigrama o sopa de letras que todavía no he encontrado, pero ya encontré una página en cómo hacerlo. Espero que hoy mismo quede. De todas maneras, yo les doy más tiempo y si no lo dejamos para la siguiente semana, de eso no se preocupen, ¿vale? Y bueno, muchachos, señoritas, tenemos una sesión al rato, los que gusten, de 6:30 a 7:30 para dudas, estoy ahí para servirles. Y bueno, no olviden los rubros de evaluación, ya estamos en el segundo parcial, no se duerman porque de verdad el tiempo se pasa rapidísimo y si creemos que, no, todavía tenemos chance, vamos a reprobar. No olviden que cualquier duda o situación, estoy en el WhatsApp, en el grupo personal, correo electrónico, sesión de dudas y la plataforma que es el único
el último que les pido que nos contactemos, ¿vale? No sé si hay alguna duda, alguna situación, señorita, chicos, si ya hicieron todo su descripción, porque ya está a punto de cerrarnos la plataforma con el espacio. Les agradezco enormemente que hayan podido estar el día de hoy, de verdad, sé que ustedes igual pues se cansan, tienen cosas que hacer, quisieran descansar, dormir, pero bueno, la intención es de que no los fastidie yo, y lo digo así muy honesto, porque creo que a veces pues el querer mucho pues no es tan fructífero, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que podemos hacer, ya sé que son los cerillos, Emiliano. Ya sé, lo de menos es tenerlos aquí todo el día sentados o todo el día viéndonos, pero creo que no es la intención es que podamos aprender y que practiquemos. No olviden que la expresión oral y escrita se aprende practicándola, ¿vale? Que tengan un excelente día y nos vemos la siguiente semana ya con otro tema distinto. Gracias, bye. Gracias, profesora. Cuídense mucho, que les Luego, vaya profesora, muy muchísimas bien. gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Adiós, adiós, que les vaya muy bien.